Hermanos y amigos, que Dios nos siga bendiciendo en esta mañana. ¿Cuánto alaban al Señor? No importa lo que venga a nuestras vidas, sabemos que Dios está en control. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, cuando recibimos la noticia de la enfermedad de nuestra nieta, pues nos sentimos bastante, vamos a decir, acongojados, porque eso es natural en el ser humano. Pero Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? El tema, perdón, de esta mañana lo tenemos aquí en la hojita que dice ¿cómo vencer? Es un tema corto, pero vamos a ver cuántos se sienten vencedores en esta mañana. Amén. No vi muchas manos, pero espero que en el corazón se sientan vencedores. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, a nadie le gusta perder. Todos queremos ganar siempre, ya sea en los negocios, en los deportes. Por ejemplo, yo conozco uno ahí que cuando las águilas pierden se encierra. Y entonces, pero es así, unos pierden y otros ganan. Hay un deporte que si dos jugadores quedan empate, en el tenis, pues no lo pueden dejar ahí. Tienen que seguir jugando hasta que alguno gane. Así es que nosotros siempre estamos tratando de ganar, no de perder. En las guerras siempre hay alguien que vence y hay otros que se declaran perdedores. Y nos acordamos de hace un año, cuando de Rusia invadieron a Ucrania. El presidente de Rusia dijo que en 5 días o una semana todo iba a terminar. Y esa fue su predicción, y con mucho augurio y mucha pompa. Pero fíjense, la guerra va a cumplir un año y no se ha terminado todavía. Y muchos han muerto. Esos son los verdaderos perdedores, los que han perdido su vida por el afán de conquista de una persona que para mí casi perdió la mente. Un soldado debe conocer las armas que tiene para resolver en diferentes momentos. Por ejemplo, yo no conozco mucho de armas porque nunca he sido militar, pero los que han sido militares conocen las armas. Yo he visto los revólveres. Yo tenía un revolvito de Mito. ¿Sabe lo que es un revólver de Mito? Allá en Santo Domingo. Y me sentía muy bien. Creía que era un policía. Pero yo estaba chiquito todavía. Entonces, hay armas, por ejemplo, pistolas, rifles, ametralladoras, aviones de guerra, etcétera, etcétera. Pero si el soldado no conoce el arma que tiene, ¿qué va a pasar? Está perdido. Fíjense que hay soldados que los entrenan, según las noticias en Rusia, los han entrenado por 15 días. Y entonces esos soldados van a la guerra sin saber prácticamente nada de guerra. Y ya, según dicen, han muerto
alrededor de 110,000 soldados rusos en esa guerra. Entonces, eso se debe muchas veces a la inexperiencia, porque no conocen cómo usar los elementos de guerra. Dice la palabra de Dios que hemos leído que aquí en capítulo 5 de Primera de Juan, que dice la palabra en esta mañana. Ya la leímos, pero vamos a releerla. Capítulo 5, dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús, comenzando el capítulo 5, es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Está claro, hermanos, en esta mañana la palabra nos dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué significa haber nacido de Dios? Significa que tú reconoces que para ser hijo de Dios necesita creer en una persona que vino y dio su sangre en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y esa persona se llama el Señor Jesucristo. Cuando tú lo aceptas como Salvador, entonces tú vienes a ser un hijo de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermanos, dice la palabra que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esto es importante porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así es que sin fe no podemos servir a Dios, no podemos captar a Cristo. La fe es lo que nos ayuda a nosotros a vivir una vida con Dios en nuestro corazón y una vida de victoria en esta tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nosotros hemos sido elegidos como soldados de Cristo, dice la Biblia. Busquemos en 2 Timoteo capítulo 2, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. 2 Timoteo capítulo 2. Y en el verso 3 y 4, los versos 3 y 4, dice, bueno, podemos leer desde el 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es que nosotros hemos sido llamados a ser soldados de Cristo. ¿Qué hace un soldado normalmente? Obedece órdenes. Obedece órdenes. Incluso el mayor de los soldados, el general, recibe órdenes todavía del presidente del país. De manera que nosotros como soldados de Cristo recibimos órdenes las cuales tenemos que cumplir.
Y a pesar de las penalidades que vengan a nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir adelante porque sabemos que nuestro guía es Dios y Él nunca pierde una batalla. ¿Cuánto alaban al Señor? Nunca las pierde, porque Él es Dios. Él lo hizo todo y Él sabe lo que va a hacer en determinado momento. Hemos sido llamados a ser soldados de Dios. Pero este tipo de ejércitos no es un ejército que se basa en armas terrenales. Es un ejército que se basa en armas celestiales. Y la palabra de Dios la vamos a leer ahora en Efesios, en el capítulo 10. Gloria a Dios. Perdón. No, perdón. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y dice la palabra de Dios en el verso número 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay 5 armas. Está la coraza que se ponen los soldados, pero la coraza de nosotros es espiritual, no es física, nadie la ve, porque Dios nos la ha puesto, ¿verdad? La otra arma es calzado los pies con el apresto del evangelio. La próxima arma que tenemos para enfrentar lo que venga, para enfrentar el enemigo, dice que es la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, gloria a Dios, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Hay gente que quieren que Dios le esté revelando todas las cosas, pero el evangelio no es así. El evangelio está determinado por la palabra de Dios. Y el que se sale de la palabra de Dios para inventar una cosa nueva, y hay muchos que han inventado cosas nuevas y le va bien en sentido material porque reúnen miles y miles de personas, pero están engañando muchas veces a la gente. ¿Y qué pasa? No están enseñando un evangelio de verdad, el evangelio que está aquí en la palabra de Dios. Pero hay 4 armas que son defensivas: el casco protector, la coraza, ¿cómo se dice? El escudo y también el calzado. Esas armas son defensivas, pero hay un arma que es ofensiva. ¿Cuál es esa? La espada del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que atacar con la espada del Espíritu.
y defendernos con las otras cosas que nos han puesto aquí en la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la que ataca a todo aquel que se nos enfrente. Gloria a Dios. El diablo tentó al mismo Jesús. A Dios hecho hombre, él lo tentó. Y le llevó a un pináculo altísimo ahí, al pináculo del templo, y le dijo, bueno, ya el Señor le había mencionado la palabra de Dios, y como el enemigo también se la sabe, él le dijo, pues bien, tú me mencionaste la palabra de Dios, pues ahora yo te digo que tírate para allá, para abajo, que la Biblia dice que a sus ángeles él va a mandar para que te protejan. Entonces, ¿qué pasó? El Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el Señor no podía obedecerle al diablo. Y nosotros tampoco podemos obedecerle al diablo, porque Él es nuestro enemigo declarado. Y Él tiene un ejército que viene a luchar contra nosotros. Nos puede mandar enfermedades, nos puede mandar una economía que va para el piso, nos puede mandar lo que sea, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes creyendo que el Dios que nos prometió victoria nos la va a dar. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? No solo yo, todos nosotros hemos pasado por diferentes pruebas, diferentes tribulaciones. Hemos pasado por momentos duros, momentos difíciles, pero en todos estos momentos Dios ha estado con nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 10, 4 y 5. Leamos el verso 3 también. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Es decir, que las armas que nosotros usamos no son carnales, las hizo Dios. ¿Cuánto creen en esto? Gloria a Dios. Hay gente que creen que por sí mismos se pueden librar de las cosas, pero nosotros los cristianos sabemos que las armas espirituales las creó el Señor, las creó Dios, y con esas armas es que nosotros vamos a luchar para salir adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Dice que esas armas son poderosas en Dios. Gloria a Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces, en muchas ocasiones, cada uno de nosotros ha tenido que luchar con fortalezas espirituales de maldad. Nos acordamos de Job. Job es la historia, yo diría, más tétrica, más tremenda de la Biblia. Cuando él perdió a sus hijos por ataque del enemigo, perdió sus teneres. Sin embargo, dice la palabra de Dios que después que él se mantuvo firme y le dijo a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto alaban al Señor? Él recuperó todas las cosas. Dice que tuvo el doble de lo que tenía antes y sus hijos e hijas volvieron a nacer. ¿Cuánto alaban al Señor? De manera, hermanos, que estas armas
son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Hay fortalezas espirituales que el enemigo quiere poner en nuestras mentes. Y nuestras mentes muchas veces son el campo de batalla del enemigo. Porque él no puede llegar a nuestros espíritus. Porque en nuestro espíritu vive el Espíritu de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero él ataca nuestras mentes. Él puede atacar nuestro cuerpo, si quisiera. Pero Dios está ahí para ayudarnos a vencer al enemigo. ¿Cuánto alaban al Señor? De manera que en esta mañana estamos hablando de cómo vencer. Para vencer, hermanos, hay que tomar toda la armadura de Dios. Porque si no tomamos toda la armadura de Dios, cualquier viento de marea nos lleva y nos saca del camino del Señor. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia y vienen por 2 o 3 días, por 2 o 3 domingos, y cuando su problema aparentemente está resuelto, se retiran y se van y no vuelven? Eso pasa. Me acuerdo de alguien que llegó hace como 3 meses o 4, no sé, y llegó que no podía ni siquiera comer, porque tenía tanta maldad en el cuerpo y en el espíritu también. Y en 3 semanas que vino aquí, el Señor la sanó. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero después que se vio sana, nunca volvió. Entonces, le está dando chance a Satanás para que Satanás vuelva a atacarla y no tenga ella con qué defenderse. Así es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Busquemos a Marcos capítulo 16 y verso 17. Marcos 16, 17. Vamos a leer desde el 16. Marcos 16, 16. Dicen el Marcos 16 en adelante. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos tenemos la capacidad de poner nuestras manos sobre los enfermos para que sanen? Todos. Esta promesa no es para el pastor ni es para los líderes de la iglesia. Esta promesa es para todo el mundo. Todo el que ha recibido a Cristo como Salvador puede orar por los enfermos. Puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los enfermos se van a levantar. Y cuando el pueblo vea las maravillas que están pasando en la congregación, van a venir también a adorar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Tenemos que derrotar en el nombre de Jesús todo argumento en contra de Dios, toda altivez que venga en contra de Dios. Esta alma es importante para el cristiano. Dice la palabra de Dios que esta alma derriba todo argumento, que esta alma dice también que trae cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento es traído a la obediencia a Cristo cuando esa persona decide buscar a Dios de todo corazón. ¿Cuánto alaban al Señor? No hay argumentos válidos que puedan demostrar la inexistencia de Dios. Dios existe
Y dice la palabra de Dios que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, busquemos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento, y veremos cómo Dios se manifiesta de una manera poderosísima en nuestras vidas. Gloria a Dios. A veces hemos orado por personas enfermas ya listas para morir. Hay una señora que estaba muy enferma y su hijo me llamó. Dice, ya mi madre está al borde de la muerte, pero yo quiero que tú vengas y ores como quieras. Y fuimos allí y en el nombre del Señor oramos por ella. Y al otro día la señora se sentó en la cama. ¿Cuánto alaban al Señor? Y después se siguió mejorando y siguió viva. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. ¿Por qué? Porque el poder no es mío. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, yo no puedo fabricar armas espirituales. El que las ha fabricado es Dios. Yo las recibo por la fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Y si usted quiere ser utilizado por Dios de una manera gloriosa para que otros sean bendecidos, debe buscar de Dios y aceptar que las armas espirituales no son suyas, son de Dios, y tú la utilizas para honrar y glorificar su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Al terminar, quiero decir que en Romanos capítulo 8 y verso 37 dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho más que vencedores. Hermanos, esto es grande. Que nosotros seamos hechos por Dios más que vencedores. La gloria y la honra sean para Dios. Es posible que otra persona que en esta semana haya recibido la noticia que yo recibí de que mi nieta mayor tiene cáncer, no estuviera aquí predicando. Pero yo confío en el poder de Dios. Yo confío que Dios va a hacer una obra y me mantengo confiando en Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Él hará la obra, gloria a Dios. Porque la obra de Dios no depende de mí, depende de Él. ¿Cuánto alaban al Señor? Y tengo que aceptar por la fe que por alguna razón esto ha venido, pero que Dios tiene la solución. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay alguien que pagó en la cruz del Calvario. Lo que yo tenía que pagar. Él murió en la cruz para pagar por mis pecados, para darme salvación, para darme seguridad de vida, para darme salud, para darme bendiciones hasta que sobreabunden, lo dice la palabra. Ese personaje es un personaje especial para mí. Y yo quiero que también sea un personaje especial para ti. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le alaban esta mañana? Con eso termino. Y que la gloria y la honra sean para Dios. Oremos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos agradecidos de ti en esta mañana, porque tú nos has escogido como tus hijos, al creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, al seguir tus pisadas, oh Dios, al reconocer que solamente en ti hay salvación, hay vida eterna, hay salud,
hay liberación. Por eso estamos aquí, porque tenemos fe en que todas las cosas que dice tu palabra son la verdad. Tú eres la verdad, Señor, tú eres la vida, y nosotros creemos en ti. Ahora, Señor, haz las obras que cada uno de nosotros necesitamos. Bendícenos, cuídanos y pon en nosotros el deseo de siempre servirte y adorar tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.